Estás escuchando Actualidad FM. Plagada de muchas anormalidades dentro de esas elecciones, fue electo el señor Santiago Peña con más de 45%. Y bueno, para eso Marianela Montenegro está en contacto con nosotros. Marianela. Hola, Laín, muy buenos días. Un gran saludo a todos ustedes y por supuesto encantada de estar en el programa. Germain te saluda también, Germain Caballero de San José. Hola, Germain, ¿cómo está? Un gran gusto saludarlo. Igualmente Marianela, un gusto saludarla. Felicidades por el Día del Trabajador. Entre comillas. Muchísimas gracias, lo propio a ustedes y por supuesto a todos los trabajadores de Bolivia y a toda la gente que con el sudor de su frente gana para que un gobierno corrupto se apropie de todos los... Bueno, terminamos trabajando la mitad del año para el gobierno y la otra mitad para impuestos y para toda la soga que imponen a través de leyes que son absolutamente extorsivas y que vienen la mayor parte de ellas impuestas. Marianela, el tema en cuestión es, hubo las elecciones en Paraguay. El oficialista Santiago Peña fue el ganador con creo que más del 45%. Pero antes de estas elecciones hubieron ciertos movimientos que en cual no permitían que se maneje el sistema eleccionario que creo que en su momento lo manejaron aquí en Bolivia, en la Argentina, en Brasil. Bueno, yo lo que debo decirte, Alain, a Germain y a toda la audiencia es el hecho de que tristemente nosotros, después de ser colonia española, y hablo de todo el continente sur, nos hemos convertido en colonia de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Incluida la historia de Simón Bolívar, la pongo en duda por el hecho de que definitivamente acá habrían operado precisamente para quitarle la colonia a los españoles y brindárselas a los británicos. Con este preámbulo, debo decir que el 43% que ha obtenido el representante del Partido Colorado en Paraguay es una victoria pírrica para los paraguayos. Si bien se ha impuesto la derecha moderada, debemos decir que ambas facciones, tanto la izquierda del Foro de Sao Paulo, que encumbra a Efraín Alegre, tanto lo que representa esa derecha moderada del personaje que ha ganado las elecciones, son financiados por los mismos buitres transnacionales. Eso me estaba distrayendo. Bueno, y a la gente le debemos decir que equipare lo que sucede en Bolivia. Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada, Evo Morales son financiados por los mismos buitres que roban a nuestros países. O sea que por esto digo que es una victoria pírrica, porque definitivamente continuamos bajo el yugo de esa delincuencia transnacional que nos vende todo, nos impone todo desde las leyes para que como Estado fracasemos. Si se pregunta a la gente por qué fracasan los Estados, precisamente porque esos organismos bilaterales y multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tienen un accionista principal y ese por supuesto es Estados Unidos. Y tu acreedor es el que corta la torta definitivamente. Bolivia, pese a que hemos tenido la experiencia de que Evo Morales ha expulsado al embajador Philip Goldberg, simplemente la gente debe, y a la DEA también y a USAID, la gente debe pensar que simplemente han fingido una pelea, han fingido una expulsión para afianzar más sus políticas de aves de rapiña. Imagínense ustedes, después de expulsar al embajador de Estados Unidos, va a recibir más de 230 créditos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial. Eso sería realmente absurdo. Estos se han salido para que el narcotráfico se ponga en su auge, se convierta en un narcoestado
Y ellos, como dicen los cruceños, no se pringuen con todo ese escándalo que ha significado convertir a Bolivia en un narcoestado reconocido e investigado a fondo por grandes periodistas como Saviano, que han demostrado en 1000 oportunidades que Bolivia no es nada más que un narcoestado. Y por supuesto, Marianela. si hablamos de izquierda o de derecha, estamos hablando de los mismos buitres. Adelante, Alain. Marianela, comentábamos extra al aire sobre las protestas que hubieron y que se opusieron a que se manejara un padrón en el Paraguay. ¿Qué información tenés sobre este tema eleccionario allá? Bueno, Smartmatic ya se ha quemado en todo el continente, en España, en una serie de países. Smartmatic le pertenece a George Soros y a Lord Mark Malloch. ¿Qué es Smartmatic? Smartmatic es una empresa, un sistema de recuento de votos que por supuesto han logrado imponer con diferentes nombres en todos los países. En Argentina se llamaba Elections, en Bolivia tenía otro nombre, Smartmatic en Venezuela, y son la misma chola con diferente pollera. Pero la gente debe saber que la empresa Smartmatic le pertenece a George Soros y a Lord Mark Malloch, disfrazados en un testaferro. La empresa nace en Venezuela, con un hombre de apellido Mujica, que no es nada más que eso, reitero, un testaferro. Ellos mismos denuncian las elecciones, el fraude en las elecciones constituyentes, y la gente se impresiona. Las elecciones constituyentes en Venezuela han sido un fraude monumental, dicen. Bueno, ¿y quién denuncia? La propia Smartmatic. ¿Pero por qué denuncia? Porque existe una presión total en Venezuela por 5 millones de votos, y estos se van hasta Inglaterra y hacen una denuncia, hacen una conferencia de prensa y dicen el fraude ha sido con 1 millón de votos, ¿no? ¿Cómo opera Smartmatic en cada elección? Smartmatic simplemente ingresa a los países condicionados, por decir, como todos los créditos, viene con condicionamiento a cambio de algo siempre. Es decir, cuando te prestan para pagar los sueldos, porque para toda la necesidad que tiene, por ejemplo, Bolivia, es sueldos. Los préstamos hace mucho tiempo van dirigidos a pagar salarios, y esto ya es inaudito. Entonces ellos imponen con cada préstamo que contrates a sus constructoras, que contrates a sus empresas, que contrates a sus petroleras, a sus mineras, a sus farmacéuticas, sus vacunas y una serie de temas. Incluso han llegado al extremo de hacer cláusulas secretas, como en el tema de las vacunas y parte de lo que ha sido Smartmatic. ¿Cómo puede haber cláusulas secretas si el dinero es de los bolivianos? ¿Cómo puedes imponer semejante tema? Lo ha hecho Arce Catacora, lo ha hecho Janine Áñez, lo ha hecho el propio Evo Morales, y lo han venido haciendo una serie de gobiernos que han transitado por los mismos, por la misma línea trazada por estos buitres transnacionales que controlan el mundo. En Argentina, por ejemplo, Germain Alain, y en rima, lo digo, Germain Alain, resulta que la gente está esperanzada en un hombre que ataca la corrupción, parece un loco de atar cuando se enoja y dice vehementemente que va contra los corruptos, contra la delincuencia. Daniel Milei. Absurda. Javier Milei. Pero sin embargo, Javier Milei, al igual que Agustín Laje, que es un teórico que le pretende dar bases filosóficas a la basura que es la ideología de género, que no es ideología, es un invento nada más. Entonces, como la dialéctica hegeliana más o menos, Hegel, por ejemplo, ¿qué decía? Decía que va a haber conflictos entre naciones. Entonces, cuando Marx es financiado por la banca Rothschild para adoptar la dialéctica hegeliana, ya no dice van a haber conflictos entre naciones por límites, por territorio, ya dice lucha de clases, ¿no? Esa lucha, o sea, para que nos matemos entre gente del mismo país, y esto es lo que ha ido sucediendo. Estas transnacionales han utilizado el comunismo como herramienta para destruir países.
Los empréstitos han utilizado condicionados para que contratemos sus empresas y para que, por supuesto, ellos impongan toda clase de políticas. Si miramos Alain, Germain, por ejemplo, solamente miremos el indigenismo y miremos la ideología de género. Vamos a ver que con el indigenismo te han impuesto el crecimiento del gasto público descomunalmente. ¿Qué significa eso? Que te imponen habilitar más ministerios. Hemos habilitado el Ministerio de Soberanías, el Ministerio de Despatriarcalización, el Ministerio de Descolonización, el Ministerio, no sé cuántos viceministerios que se desprenden de esas ramas y la creación de una cantidad de movimientos sociales financiados por el Estado. Entonces, ¿qué aparato estatal va a asumir semejante gasto público? Ningún país del mundo tiene el gasto público expresado en los salarios con casi el 99%, y esas imposiciones son las que nos están liquidando como países. Marianela, ¿De la izquierda o desde la derecha? Adelante, Alain. Bueno, lo cierto es que mientras por lo menos aquí en Bolivia nosotros vayamos a unas nuevas elecciones con el padrón que tenemos y manejado por Smartmatic, no se vislumbra una elección democrática en un 100%, ¿correcto? Para terminar al punto, por favor. No, o sea, sería un suicidio ir a un proceso electoral. Yo le debo decir a la gente que bajo ninguna circunstancia este gobierno, que ha llegado con fraude, con el auspicio de la OEA, que de hecho antes de la auditoría del fraude nos querían llevar a la segunda vuelta, insistieron en ese tema, si la gente revisa las noticias. Sí. Y por supuesto, no solamente es el padrón, Alain, es el software que ha vendido Smartmatic, es el reparto de escaños parlamentarios, es la ley 019 y 018. ¿Por qué? Porque en esa ley resulta que ya hay 7 parlamentarios a nombre de las naciones originarias, ¿ya? O sea que entran con 7 parlamentarios de ventaja. Esas naciones originarias no son nada más que masistas disfrazados. Y peor, con la redistribución de escaños han generado simplemente espacios donde el masismo tiene mayor fortaleza y que por supuesto vayan jalando al área rural más. Entonces, estos temas tienen que eliminarse. Además que en Bolivia hay una dictadura sindical sin precedentes. Muchas gracias, Marianela, por cuestiones de tiempo te vamos a despedir. Muchas gracias, muy importante tu opinión, Marianela, te vamos a estar molestando seguramente para otros programas. Gracias, Marianela, por el contacto desde Cochabamba. Gracias a ustedes, y la gente debe saber, Germain, que este narco régimen se debe ir y la lucha está solamente en las calles, no en ninguna institución cooptada por esta delincuencia. Un fuerte abrazo a todos. Saludos, Marianela. Coincidimos mucho. Yo tuve la oportunidad, haciendo referencia a las dudas que han surgido en Paraguay sobre el sistema electoral y el conteo de votos. Yo tuve la oportunidad de seguir la elección de Brasil y seguir, cuando digo, ver el conteo minuto a minuto. Había una cadena de transmisión que iba reflejando el comportamiento de las cifras del conteo de votos. Comienza en los dos procesos de votación. En el primero, en la votación general, y luego en el balotaje, comienza arriba siempre Bolsonaro con un porcentaje de 3 a 4 puntos, y luego hay una tendencia pero inalterable hasta el final, un punto y medio a favor de Lula. O sea, yo que he vivido cuántas elecciones, tanto en mi actividad política en San José como en otras campañas departamentales y nacionales, nunca pude ver algo igual. O sea, si bien hay tendencia, pero en esa proporcionalidad, en datos que son, diríamos, hasta milimétricos, un puntito va subiendo y va subiendo y va subiendo cuando llega el momento en que se revierte la votación a favor del candidato que está respaldado por este sistema. Y fue el caso de Lula. Por eso la protesta de Bolsonaro, de su gente, las Fuerzas Armadas, que intentó a través de la Constitución provocar un cambio de gobierno, pero allá todavía las estructuras de un poder que no está sometido de manera absoluta, cooptado, como decimos, y como lo ha dicho usted, Marianela, ha hecho de que Brasil esté respetando los resultados.
pero de fondo se sabe de que hubo también un buen margen de fraude para que Lula vuelva al poder, ¿no? Claro, y salido desde la cárcel, ¿no? Eso es lo peor. Así es. Muchas gracias. Grave. Bueno, se nos va el tiempo, Laín. Sí, Saludos. muchas gracias, Marianela. Un abrazo a ustedes.